Saludos amigas, amigos. Ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio favorito de entrevistas y comentarios a partir de ahora. Recuerden que nos están sintonizando en el canal 38 de Claro TV, en los canales 39 y 439 de Telecable de Tricom, en el canal 41 de Star Cable en Santiago de los Caballeros y en las páginas acentotv.do y acento.com.do. El tema de este día, a partir de ahora, el proyecto del Banco Nacional de Cerebros de la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña. Y tenemos dos distinguidos invitados para hablar del tema. El doctor José Luna, director del Banco Nacional de Cerebros de México, y a la doctora Daisy Acosta, docente e investigadora de la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña. Vamos a una brevísima pausa antes de empezar la conversación. Los escritores y los intelectuales y los poetas tienen la condición de perpetuar de alguna manera el momento en el que viven a través de su obra. Por supuesto que en este caso debemos recordar al maestro, poeta, abogado reconocido, intelectual dominicano, don Lupo Hernández Rueda, fallecido esta semana y que, por supuesto, enluta al conjunto de la sociedad dominicana su fallecimiento. Don Lupo Hernández Rueda fue un poeta importantísimo de la generación del 48 que sentó cátedra sobre todo con una poesía, unos textos sumamente creativos y muy originales, pero además un poeta, digamos, callado, silencioso, con una especie de mutismo, en donde mayormente se expresaba don Lupo Hernández Rueda en la carrera profesional de la que vivía, que es el derecho, en donde se convirtió en uno de los abogados en aspectos laboral más importantes de la República Dominicana. Uno de los autores del Código Laboral de República Dominicana. Don Lupo Hernández Rueda acaba de fallecer. Pero hay una mención que nosotros debemos hacer. Don Lupo Hernández Rueda ganó el Premio Nacional de Literatura, como lo han ganado otros importantísimos escritores de la República Dominicana. Pero hay uno que está de algún modo olvidado, Petro Macorizano, Norberto James Rawlings, un poeta de la generación del año 1960-1965, que el desarraigo de alguna manera, más las difíciles condiciones en las que vivió en la República Dominicana, lo hicieron irse del país. Es el autor de uno de los poemas más significativos de la historia de la literatura de la República Dominicana, Los Inmigrantes. Petro Macorizano, Cocolo además, Norberto James tiene un sitial bien ganado en la historia de la literatura dominicana. No solamente por su poema sobre los inmigrantes, sino también por recuperar parte de la memoria histórica de la época en la que le tocó vivir. Hemos publicado precisamente esta semana una entrevista y una semblanza sobre Norberto James, escrita por el periodista Bianco Martínez, y la publicamos en la sección de especiales del periódico digital Acento, porque Norberto James está vivo y todavía hay tiempo para que la Asociación de Rectores o lo que representa de algún modo el jurado del Premio Nacional de Literatura, que son los rectores de las universidades dominicanas, tomen en cuenta, recuerden y tengan pendiente a Norberto James, que se merece el Premio Nacional de Literatura por el trabajo hecho, por lo que él representa en la historia de la literatura y en particular de la poesía dominicana, y porque siempre ha sido un trabajador de la cultura, un escritor que pese a los problemas de salud que está teniendo, no ha terminado su obra. Es importantísimo, ojalá, y hay muchísimos intelectuales, autores, escritores de la República Dominicana que están todavía a la espera de que los rectores universitarios se reúnan
y tomen en cuenta la obra de Norberto James. Ojalá que esta publicación, hecha por Acento, sobre el escritor Norberto James, pueda servir para refrescar la memoria de los miembros del jurado del Premio Nacional de Literatura. Norberto James Rowling. Lo merece, bien ganado lo tiene. Muchas gracias, señores, por compartir con nosotros y les invitamos a que continúe con, a partir de ahora y con Acento TV. Muchas gracias por acompañarnos en A Partir de Ahora. Pues bien, bienvenido, bienvenida, doctora, doctor. Gracias. ¿En qué consiste un banco de cerebros? Bueno, el banco de cerebros consiste en obtener tejido nervioso de pacientes o de personas que fallecen con algunas enfermedades neurodegenerativas. Y este tejido que nosotros mantenemos en custodia, o que se va a mantener en este caso en custodia aquí en la UNFU, este tejido es para hacer investigación, no es para trasplante, ¿sí? Esto solamente es para tejido que se mantiene para exclusivamente investigación. Y se va a empezar a hacer esos estudios sobre lo que es precisamente las enfermedades neurodegenerativas, como es la enfermedad de Alzheimer, demencia frontotemporal, parálisis supranuclear progresiva, entre otras. Nosotros los que somos profanos en esos aspectos de la ciencia médica, que no somos como ustedes, uno lo que ve, bueno, en los libros que uno puede acceder, o quizás en una que otra película que imite lo que es la ciencia, ¿no? Que le presentan a uno cómo se examinan esos cerebros, y ustedes hacen como una lectura de un corte cerebral, ¿verdad? Hacen como una lectura. ¿Qué se puede leer en una parte de un cerebro que se conserve para fines científicos? Doctora, ¿qué se puede leer ahí? Bueno, por cierto, el que es biólogo molecular y hace esas cosas es el doctor Luna. Ah, el doctor Luna. La doctora se encarga de la parte clínica del paciente. O sea que la lectura la haría el doctor, claro, y usted haría la otra parte. Claro, yo trato al paciente, ¿verdad? Sus manifestaciones clínicas, su pérdida de memoria, sus pérdidas cognitivas, funcionales y conductuales. Pero personas como el doctor Luna son las gente que están en los laboratorios cortando esos cerebros. Y haciendo eso que yo digo que es una especie de lectura, ¿verdad? Exactamente. Sí, claro. ¿Qué se puede leer, doctor, en una parte del cerebro que se conserve? Bueno, mira, aquí en este caso lo que nosotros estamos buscando es, tratamos de hacer un método de diagnóstico temprano. Pero para poder hacer este método de diagnóstico temprano y encontrar un biomarcador específico, tenemos que entender todo el proceso que se da a nivel molecular en las neuronas, en las células. Ahí cuando nosotros hacemos los pequeños cortes, ¿sí? Nosotros tomamos áreas específicas que están involucradas en cada una de las enfermedades neurodegenerativas, que es donde se desarrollan estas lesiones. Por ejemplo, para el Alzheimer, para la enfermedad de Alzheimer, nosotros tomamos cortes del hipocampo, que es una parte muy interna del cerebro, que es la parte más vieja realmente de nuestro cerebro, que se llama paleocorteza, ¿no? Esa parte, ahí es donde nosotros tomamos unos pequeños cortes de aproximadamente 50 micras. Esto es, imagínense, dividir 1 milímetro en 20 partes, ¿no? Muy diminuto. Entonces, eso es lo que nosotros ahí tomamos. Y posteriormente con marcadores específicos, ¿sí? Nosotros evidenciamos las neuronas que se están dañando. Y cada uno de estos marcadores específicos nos va a indicar un proceso molecular o un proceso de cambio de la estructura de la proteína. Y de esa manera nosotros estamos viendo cómo molecularmente se modifican estas proteínas involucradas en la enfermedad de Alzheimer. Otra de las proteínas que también están involucradas es, por ejemplo, el depósito de beta-amiloide, que este también es un péptido que también todo el mundo lo tenemos. La otra proteína que te comentaba que invade el cuerpo de las neuronas, también todo lo tenemos. No es que nosotros vayamos a ingerir algún alimento y nos vaya a generar, desarrollar la enfermedad de Alzheimer. No, aquí lo importante es hacer notar que todavía no sabemos por qué estos cambios moleculares suceden en estas proteínas, pero que finalmente desencadenan lo que es la pérdida de memoria, que es el área principalmente encargada del hipocampo. Por eso nosotros lo primero que tomamos es el hipocampo, un corte del hipocampo. Posteriormente ya hay alteraciones
asociadas de conducta, de juicio y conducta, pero cuando estas alteraciones han llegado a percibirse ya en la persona, tiene ya afectada la corteza temporal y frontal, ¿no? Por ejemplo, esto es en Alzheimer, por ejemplo, en la demencia frontotemporal, lo primero que se afecta es la corteza frontal y temporal, también por una agregación de una misma proteína, pero que se está modificando anormalmente y que finalmente va a culminar en demencia. En Alzheimer primero empieza la demencia o la pérdida de memoria y después vienen los síntomas conductuales. En este caso, demencia frontotemporal, primero son la conducta y finalmente es la pérdida de memoria. ¿Qué tiempo tienen ustedes en México ya con un laboratorio de cerebro? Pues mira, esto ya llevamos más de 20 años. ¿Y qué tanto les ha ayudado a ustedes precisamente en la prevención y detección temprana de esas enfermedades? Fíjate, por ejemplo, en este caso nosotros estamos analizando mecanismos moleculares que se están alrededor en el mundo potencializando, como desarrollando fármacos. Pero en el laboratorio nosotros estamos viendo que algunos de estos procesos no son los adecuados para poder hacer estos fármacos. ¿Por qué? Porque nosotros estamos proponiendo como mecanismos de protección y hay otros investigadores que lo están modificando o lo están presentando como si fuera realmente el que desencadena la enfermedad. Hasta el momento, desafortunadamente, no sabemos qué está desencadenando la enfermedad o qué es la que detona esta enfermedad, ¿no? Pero el tener el banco de cerebros en México nos ha ayudado muchísimo, principalmente porque no hay modelos animales ni hay modelos celulares en los cuales se pueda ejemplificar todo lo que es el proceso degenerativo que se da en la neurona, en este caso de tipo Alzheimer, ¿no? Sí. Bien, doctora, esta es la primera ocasión entonces que en República Dominicana tenemos un proyecto de este tipo, ¿cierto? Definitivamente, es la primera vez y lo que queremos hacer realmente es formar una red latinoamericana de bancos de cerebros, cosa de que los cerebros del doctor Mena en México puedan compartirse con nosotros y viceversa, los de Argentina, los de Chile, donde quiera que haya un banco de cerebros, que nos podamos aportar esos tejidos, de manera que podamos contribuir de manera importante a las investigaciones en la región. Bien, ¿y cuándo estaríamos ya con ese proyecto operando como tal en la UNPU? Fíjate, es un proceso, eso toma mucho tiempo, porque primero hay que concientizar la población de lo que es donar un cerebro, de cómo eso va a ayudar a la investigación. O sea, es un proceso inmenso y nos decía el doctor Luna que ellos duraron prácticamente 20 años en obtener los primeros 20 cerebros. Tienen 20 años operando y duraron 20 esperando las donaciones primeras. Sí, de hecho, fíjate, wow. Ha sido complicado, ¿no? Porque primero tuvimos que concientizar, y esto lo realizó el doctor Raúl Mena López, que desafortunadamente ya él no está con nosotros, falleció en el 2014, pero él desde que llegó a México en el 92, él empezó con todo este proyecto de la donación de cerebros para la investigación. Pero en todo este proyecto, en todo este tiempo, solamente 20 pudimos captar 20 cerebros para la investigación. Afortunadamente, cuando pasa ya después de 2012 hacia la fecha, ya llegamos nosotros a colectar 400 cerebros, ¿no? Y esto es porque ya la gente está sensibilizada para la donación de cerebros. Y sobre todo también es importante hacer notar que la familia misma de los pacientes están muy interesados en saber y hacer un diagnóstico certero de lo que padeció su familiar. Y esto es sobre todo por la tendencia, si lo van a heredar o no lo van a heredar. Aclárenme algo, el cerebro que ustedes requerirían en donación, ¿tiene que ser de un paciente de una edad determinada o que haya sufrido la enfermedad o no tiene que ser que la haya sufrido? ¿Cómo es la cosa? Bueno, necesitamos cerebros controles. Realmente para tu estudiar una enfermedad, tú tienes que tener cómo comparar con lo que es normal. O sea que queremos cerebros normales, así como cerebros con las diferentes enfermedades. O sea, cerebros de personas que no hayan padecido esas enfermedades y las que los han padecido también. Claro. Sí. Fíjate, es que la enfermedad de Alzheimer... Y la edad del donante no importa. Me imagino que sí importa, ¿no? Bueno, depende, porque vamos a estudiar las enfermedades neurodegenerativas que obviamente son en adultos mayores, pero también esto es muy importante tomar desde encéfalos de menos edad. ¿Por qué? Porque ahí nos vamos a encontrar nosotros
qué es posiblemente estos factores de riesgo que puedan desencadenar el deterioro de las neuronas, ¿no? Entonces es muy importante tener los cerebros de prácticamente las mismas edades, que es a donde se desarrollan estas enfermedades neurodegenerativas, pero al mismo tiempo también ver todo lo que es el ambiente en el que el individuo se va desarrollando. Y posiblemente, por ejemplo, clínicamente, cuando se diagnostica o se sugiere un Alzheimer temprano, de inicio temprano, esto en realidad a nivel molecular tiene 20 años atrás que se echó a andar la maquinaria de degeneración, que culmina precisamente con una gran cantidad de neuronas ya muertas en el área específica de la memoria, y que esto se va a traducir a un síntoma clínico. Pero clínicamente tienes apenas los indicios de la expresión realmente de la enfermedad, pero la enfermedad propiamente vino ya desde hace 20 años. Quiere decir, por ejemplo, la enfermedad de Alzheimer se desarrolla, tiene dos formas de aparición, una forma genética y una forma esporádica. La forma genética se desarrolla alrededor de los 45 años de edad, pero esta son la de los menos casos, es el 5% del 100% de casos. Y lo de genético tiene que ver que hay una condición ya en la familia y estas cosas, ¿no? Sí, y ahí ya hay unas mutaciones muy específicas de algunos cromosomas que se mutan en una proteína específica, que es la proteína precursora de amiloide y la presenilina 1 y presenilina 2. ¿Sí? Eso, cuando se tienen estos factores o estas mutaciones, obviamente la persona va a desarrollar la enfermedad de Alzheimer, ¿sí? Y tiene un 50% de probabilidad de heredarla a su descendencia, ¿sí? Ahora, lo más grueso, que es el 95% de los casos, no sabemos por qué se desarrollan, y se desarrolla alrededor de los 65 años de edad. Y ¿sí? por eso es tan importante entonces este estudio del cerebro humano, ¿no? Sí, claro, sí, es muy bueno, importante. Con la anuencia de ustedes, por favor, vamos a una primera pausa. Gracias por continuar a partir de ahora. Seguimos en esta interesantísima conversación con los doctores José Luna, director del Banco Nacional de Cerebros de México, y con la doctora Daisy Acosta, una docente investigadora de la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña, que tiene en proyecto instalar aquí en el país un Banco Nacional de Cerebros. Doctora Daisy Acosta, ¿cómo andamos aquí en República Dominicana en cuanto a la prevalencia de las enfermedades el del Alzheimer y otras que tienen que ver con el cerebro en personas envejecientes y de otras edades? Sí, pues mira, es muy importante la formación de los bancos de cerebros, porque realmente esta es una enfermedad que tiene una prevalencia altísima. Ahora se le llama la epidemia de este siglo. Realmente se estima que hay 45 millones de personas en el mundo con esta enfermedad, que se dobla cada 20 años, y esperamos unos 150 millones de esta enfermedad para el 2025. En términos de costos, estamos hablando, en el 2010 se estimó que esta enfermedad cuesta unos 604 billones de dólares al año. Claro, es un 1% del Producto Nacional Bruto. Y la República Dominicana, como en otros países, no escapa a esta realidad porque estamos envejeciendo. De hecho, nuestras investigaciones en términos de prevalencia, incidencia, las estamos haciendo en los sectores de Villa Francisca, San Carlos, zona colonial, una población que estamos estudiando ahí ya desde el 2003. Y vemos que esa población envejece de manera impresionante. En Villa Francisca tenemos mucha gente. En los 90 tenemos gente de 103 y de 106 años. Entonces, como sabemos que el factor de riesgo más importante es la edad, pues la prevalencia aumenta cada vez más. Tenemos una prevalencia aquí en Dominicana, en ese sector, por supuesto, no es una muestra nacional, pero ahí estimamos unos 11.6% de la población de más de 65 años. Señores, y ya tenemos casi 1 millón de personas de 65 años y más. O sea que estamos hablando de unos 120,000 casos de personas con esta enfermedad a doblarse cada 10, 20 años. De ahí la importancia de que estudiemos esta enfermedad, porque está acabando con el sistema de salud. Y Gustavo, no solamente vamos a hablar de costos económicos, el costo emocional que esta enfermedad tiene,
porque no solamente afecta a la persona que la tiene, sino a sus familiares. Sí, no sabe de la familia que hay una persona con esta condición, que requieren primero una atención permanente. Totalmente. Ya no solo de sus seres queridos, en muchos casos hay que contratar profesionales incluso, Claro. lo que conlleva, además de la atención, todo el costo, la tensión en sí que eso Costo genera. emocional. Fíjate, ayer precisamente estaba aquí el grupo de investigación completo que hacemos, que son investigadores de diferentes países de la región, liderado por el doctor Martin Prince de Londres, y tuvimos 2 días con ellos aquí, y visitamos Villa Francisca. En uno de esos hogares hay 2 personas adultas mayores, ciegas con esa enfermedad. La cuida un hijo de 50 años y le preguntamos, ¿y su familia? Dice, ¿cómo hago una familia? Tengo que cuidar aquí, Sí, eso no tengo ocurre tiempo. que hay uno que o una que casi o debe abandonar a la familia que tiene o se sacrifica y Claro. se queda solo para estar con esa persona acompañándolo hasta el final. Una enfermedad costosa en todos los términos emocionales, económicos, y por supuesto el que cuida tiene que dejar de trabajar para cuidar, empobreciendo más a las familias. Así es. O sea que es una enfermedad importante, y de ahí la importancia de que investiguemos, de que hagamos un diagnóstico temprano, porque los medicamentos que hasta ahora tenemos funcionan temprano en la enfermedad. Como nos decía el doctor Luna, cuando la enfermedad viene a dar síntomas, es una enfermedad que se ha instalado muchos años atrás, y si no la descubrimos muchos años atrás, los medicamentos que tenemos ¿Y qué nos dicen no las nos ayudan. investigaciones del porqué del crecimiento cada vez más en el mundo de esta enfermedad? Bueno, mira, principalmente es por el incremento de la población envejecida. Sí, Es decir, a mayor Factor de posibilidad riesgo. de vida, más años. obviamente también aparece. se tiene mayor esperanza de vida, ¿no? Normalmente ahorita estamos en un promedio de vida de 79, 82 años en los próximos 20 años, ¿no? Entonces quiere decir que obviamente vamos a tener una gran cantidad de población de adultos mayores con alto riesgo de desarrollar estas enfermedades propias de la vejez, ¿no? Y esto se ha traducido también porque inclusive en las poblaciones, ahorita con todo el sistema también económico que se está generando, los mismos hijos ya no están teniendo tantos hijos como los que se tenían antes, ¿no? Antes normalmente, por ejemplo, en México, el tiempo de los 60, 50, pues generalmente la población tenía en promedio de 6 a 7 hijos. Aquí igual, ¿no? sí, eran familias muy extensas, ¿no? Ahora, en este momento, únicamente las parejas tienen 1, máximo 2 hijos. Ya no son familias grandes. Eso obviamente va a incrementar que ya no tengamos una población joven y que nuestra población tienda a ser más envejecida. Ese es uno de los problemas que se están teniendo. Ahora también en la movilidad de los hijos, generalmente están con los padres a cierta edad, pero después por todo el desarrollo de su trabajo o de su vida normal, tienen que dejar a los padres y se quedan solo los padres. Que después ellos, si llegan a desarrollar una patología de estas, pues es totalmente desgastante para uno. Nos expone a muchos riesgos también. Claro. Y el desconocimiento de la enfermedad es impresionante. O sea, la gente confunde esto con lo que es normal, con un envejecimiento normal. Y cuando van al médico, entonces ya es muy tarde, ya la enfermedad está instalada. Es decir, qué bueno que usted dice eso, doctora, porque muchas veces hay señales, síntomas, ¿verdad? Claro. Y quizá la gente dice, bueno, eso es la edad. Que está vieja, mami ya está pasada. Ya, sí, Sí, es normal así. que se le olviden Sí, las cosas. claro. Y no es normal. Claro. ¿Cuáles serían las primeras manifestaciones que deberían servirnos como una especie de alerta roja? Fíjate, ahí está el truquito, y es que esa alerta roja también los tenemos los que vamos envejeciendo. O sea, es muy difícil diferenciar qué es normal y qué es anormal. Entonces, como término general, es muy importante que desde que esa persona adulta mayor esté repitiendo las cosas, te llama por teléfono y dice, ay, hija mía, tú no sabes que ayer me pasó tal cosa, y al ratito vuelve y te llama, hija, tú no sabes, óigame, eso es una señal de alerta, se le olvidó que te lo dijo anteriormente y está repitiendo las cosas. Esas personas hipertensas, diabéticas, que de repente se comienzan a descompensar, averigüen, se le está olvidando tomarse las medicinas, Eso es así, o sea, un hipertenso
que está controlado y de repente la presión se comienza a desestabilizar, no busquen para otro lado. Primero busquen ahí y después otras cosas. O sea que es Con el muy... alto riesgo que eso conlleva, porque si usted tiene que controlar la presión Claro. y deja de tomarse el medicamento, O se la toma 2 veces, le da una hipotensión. Tiene problemas. O una hipoglicemia porque se puso la insulina 2 veces porque se le olvidó que se la puso. O sea, es muy, muy complicado. O sea que no tomar eso como signos normal del envejecimiento. La memoria se mide. Hay modos y maneras de determinar que algo anda mal. Los factores de riesgo, colesteroles, triglicéridos, diabetes, todo lo que es malo para el corazón es malo para el cerebro. De ahí que todos esos factores de riesgo son controlables. Y si lo controlamos desde la vida media, podemos envejecer con un cerebro sano. El doctor se refirió también al factor genético también. Sí. Quiere decir que si mis padres o mis abuelos han tenido Alzheimer, yo tengo también cierta probabilidad por ese lado también. Por supuesto, igual que si tienes diabetes en la familia, si tienes cáncer de colon. Entonces yo digo que es responsabilidad de cada ser humano. Oye, mira para atrás y mira qué tú trajiste en tus cromosomas. Hay mucha diabetes en tu familia, hay mucho Alzheimer, hay muchas demencias, hay mucho cáncer de colon. Bueno, pues entonces yo traigo eso dentro de mí y es mi deber yo mirar qué hay en el entorno y en el ambiente que yo pueda controlar para que eso, si me va a salir, me salga bien entrada en la vida, ¿verdad? O que yo lo pueda controlar y evitar que esto me suceda. O sea que yo creo que todas esas cosas son muy importantes. Si entre las personas que nos estén viendo tienen inquietud sobre el tema aquí, ¿cómo orientarse? Alguien que tenga un familiar y ha visto alguno de esos síntomas, ¿dónde debe ir? ¿Cuál es el especialista médico que debe consultar, doctora? Bueno, sobre eso tuvimos un debate magnífico en el Congreso, en el 10º Congreso Iberoamericano de Alzheimer, que justo acabamos de clausurar antes de ayer. Y hubo un debate muy bueno, ¿dónde deben de ir las personas que tienen esta problemática? Normalmente los especialistas que bregamos con esto son los neurólogos, son los geriatras y son los psiquiatras, porque la enfermedad tiene síntomas psicológicos, síntomas conductuales, síntomas funcionales y síntomas cognitivos o de memoria. Pero realmente donde debe de estar, donde debe de sentarse esta enfermedad es en atención primaria, que es donde se detecta realmente los primeros casos de todas las enfermedades. Atención primaria tiene que ser empoderada a detectar ese deterioro cognitivo temprano, de manera que si hay necesidad de referir, entonces refiere al especialista, pero que se detecte ahí en la debajo. atención primaria. Claro. ¿Y cómo andamos aquí en la atención primaria? Mira, estamos tratando de fortalecerla. Yo pienso que eventualmente falta mucho por hacer. Justo en el Congreso tuvimos un curso pre-congreso con unas 100 representantes de atención primaria a nivel nacional, tratando de edificarlos sobre qué es la enfermedad, cómo diagnosticarlo de manera temprana. Falta mucho por hacer, pero estamos tratando de llevar las cosas. ¿Cómo se ha hecho la cosa en México, doctor? Para que en ese nivel de atención primaria, como dice la doctora, cualquier síntoma se detecte a tiempo y se envíe entonces al especialista correspondiente al paciente. Pues mira, ha sido también una tarea muy ardua que está llevando a cabo la Secretaría de Salud y sobre todo una unidad que es el Comité Nacional de Envejecimiento, donde se está haciendo principalmente toda esta atención y tratar de que el médico familiar tenga ese primer contacto, que sepa realmente detectarlo, porque es lo más importante, ¿no? Entonces creo que los programas que se generen dentro de la atención primaria son de vital importancia y así es como lo está haciendo en México, ¿no? Ahora también tenemos que ver que este deterioro puede ser, no puede ser tan fácilmente detectable y siempre cuando vaya un paciente o un adulto mayor al ver al médico, tiene que ir siempre acompañado de un familiar. Muy importante. Eso por supuesto, ¿verdad? Sí. Porque incluso como los médicos, ustedes siempre le preguntan a uno asuntos como del historial familiar. Claro. Si tuvo padre o madre o abuelo que si sufrió tal o cual cosa. Entonces,
si la persona que va ya tiene problemas de memoria, no podrá responder ninguna de esas preguntas. Y fíjate, Gustavo, es que muchas veces tú entrevistas al paciente y el paciente te dice, yo estoy muy bien, porque es inherente a la enfermedad la falta de conciencia de enfermedad. Entonces, o la negación de la propia realidad de cada sí, quien. así es. Pero es el familiar que te va a decir, no, él estaba funcionando bien aquí y hace tanto tiempo hemos notado un deterioro en su funcionamiento. Y si tú no tienes al familiar ahí, no vas a poder darte cuenta de esas cosas. O sea que yo creo que eso es muy importante. El doctor Luna habló del Consejo Nacional del Envejeciente allá en México. La Asociación Dominicana de Alzheimer, que es otro punto de referimiento, está haciendo comunicación con el Consejo Nacional de los Envejecientes de manera que podamos trabajar juntos para ayudar precisamente a empoderar atención primaria sobre el diagnóstico temprano de esta enfermedad. Bien, muchísimas gracias al doctor José Luna, director del Banco Nacional de Cerebros de México, y a Daisy Acosta, doctora dominicana, docente, investigadora de la Universidad Pedro Enrique Sureña, universidad que tiene este proyecto tan importante del Banco Nacional de Cerebro en República Dominicana. Amigos, amigas, no se vayan, que hay más en Acento TV y en A Partir de Ahora. Los libros de historia son piezas clave en el proceso de transmisión cultural y de identidad. Puedes darte cita con ellos en la 4ª Feria del Libro de Historia Dominicana, dedicada a Francisco Antonio Avelino García y con el tema La enseñanza de la historia. Desde el 30 de octubre hasta el 4 de noviembre contaremos con venta de libros, cursos, conferencias y mucho más. Te esperamos en la sede del Archivo General de la Nación, con entrada gratuita desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche. Puedes conocer más visitando nuestra página web o en las redes sociales. Bien, bienvenido a esta segunda parte de A Partir de Ahora. Nos acompaña Solange Valdés, encargada de Relaciones Públicas del Archivo General de la Nación, precisamente la institución que es la que está haciendo ese anuncio de esa feria del libro de historia dominicana. Bienvenida, Sol. Muchas gracias Gustavo. Bien, ¿en qué consiste, además de las explicaciones que se dieron en el pequeño vídeo que dimos, esta actividad esencialmente cultural? ¿En qué consiste? ¿Cuál es el atractivo diferente a otras ferias de libros? Bueno, lo primero es que es una feria especializada. ¿Es temático? Sí, es una feria temática. Todo lo que gira alrededor de la feria, los libros que se ponen a circular, las actividades giran en torno a la historia. Este año tenemos algunos componentes distintos de años anteriores. Tenemos, por ejemplo, la presentación de una obra de teatro. Es Entre Alambradas, de Manuel Rueda, de Teatro Rodante, de Bellas Artes, y es una obra ambientada en la Guerra de Abril del 65. O sea que habrá una especie de escenificación histórica ahí también. Exacto. Entonces, es una obra de teatro, es una actividad cultural, tiene que ver con historia. Tiene que ver con historia. Igualmente se van a proyectar 3 películas en coordinación con la DGCine, y esas 3 películas también son de corte histórico, es cine histórico. ¿Películas dominicanas? Sí, sí. ¿Cuáles son esas películas? Flor de Azúcar, Del Fondo de la Noche es la otra, y la tercera no la recuerdo bien. Son 3, pero hay otra. Desde el Fondo de la Noche, esa es la biografía de doctor Peña Gómez. No, esa era Del Negro de la Noche, creo del que color era. De del la, color de la noche. Del color de la noche. Del color de la noche. Está desde el Fondo de la Noche, ¿de quién es? Es que no recuerdo los detalles. Son, no recuerdo los son detalles. tantas, Bien, sí, no los importa. Detalles de cada que una. nos perdonen sí, no los directores los y directores, autores. productores. Sí. Sí, porque es que son ¿Y la muchas. tercera? No recuerdo el nombre tampoco. Lo puedo buscar. No, pero no te preocupes, está bien. Sí, 3 pero películas tenemos 3 películas que tienen interés histórico y son películas dominicanas. Que eso es lo importante. Dominicanas, con temas de historia dominicana y producidas en República Dominicana. Me llama la atención que está dedicada al profesor Francisco Avelino. Sí. De una familia de prominentes intelectuales, académicos y maestros. Precisamente yo tuve la dicha de ser alumno de Francisco Avelino. Sí, tú eres las ideas políticas. No, a mí me dio una de las lógicas. Lógica. Creo que fue la lógica 2. Sí. Era lógica interesantísimo. Sí, todos eran sabios sus avelinos, todos. Sí, Uno aprendía mucho. Cada cátedra
Eso era de verdad una cátedra magistral, con referencia a autores, libros, y uno tenía que ir anotando todo eso. Sí, de hecho, en la feria, esta es la cuarta, se hace un esfuerzo por dedicarla a un profesor, a un maestro de historia en vida. Sabes que tenemos la costumbre de hacer los homenajes cuando la gente ya no está, Sí. cuando han fallecido, entonces... Homenajes póstumos regularmente. Póstumos. En este caso es en Entonces, vida. en este caso se hace en vida, se dedica la feria a un profesor de historia por su trayectoria como maestro, Sus por aportes. sus aportes, por su bibliografía, o sea, se tiene en cuenta todo eso. Y por ejemplo, en el caso del profesor Avelino, como todos, vamos a poner a circular un libro y le vamos a hacer un homenaje. Pero qué bueno, qué el bueno. día de la inauguración, que es el día 30 de octubre, a las 10 de la mañana, es una actividad abierta, todas las actividades de la feria son abiertas al público y se le va a hacer un homenaje y se va a poner a circular un libro que es un breve compendio de sus obras. Todas las actividades se harán ahí en el local del Archivo General de la Nación. En la sede, en la calle Modesto Díaz. Modesto Díaz, que hay que recordar que eso es cerquita de la zona universitaria, en la misma Sí, zona, sí. y cerca donde está el Instituto también Dominico-Americano y todo eso para ahí El cerca. colegio médico. O sea que es una zona que todo el mundo Sí. más o menos la conoce, ¿verdad? Sí, sí, Entonces el horario completo de actividad será de 10 de la mañana, de 9. 9 de la mañana. Desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche. La última actividad está pautada para las 7 de la noche, con excepción del viernes, día 1, que la obra de teatro va a empezar a las 8. Sí. Va a empezar a las 8, ese día terminaremos un poco más tarde, pero la actividad ferial termina a las 8 de la noche. Yo sé que ustedes están haciendo una gran labor, incluso editando libros valiosísimos, pero habrá para este caso la puesta en circulación de ediciones nuevas, libros nuevos. Sí, tenemos 17 títulos. 17, eso yo creo que debe ser un 17 récord aquí en el títulos. país. Sí. El año pasado pusimos 19. O sea, un poco, ustedes mismos, O sea, pero la marca la tienen ustedes, entonces. Sí. De hecho, Sí. somos la entidad que más publica. Somos la entidad Sí. que más publica. Tiene sentido. O sea, el archivo, la dirección del archivo, el doctor Roberto Casá, está haciendo un esfuerzo por divulgar el acervo histórico, el acervo Porque no documental. tendría sentido solo guardar documentos. O solo tenerlos en la sala, porque están disponibles también en la sala Para los todo lo que investigadores y quiera demás. investigar. Pero mejor es que llegue al público. Exactamente, entonces, esos libros, o sea, el archivo publica un promedio de 30 libros al año. Es el promedio, son todos libros, o casi todos, de investigaciones que se realizan en el archivo de investigadores dominicanos o extranjeros con temas de historia dominicana. Y reediciones de obras que ya no estaban disponibles. Por ejemplo, Sí. ahora a propósito de la feria, que el tema es la enseñanza de la historia, a propósito de una actividad que se dio en la feria del año pasado, que fue un panel sobre enseñanza de la historia, que fue tremendo, o sea, las cosas que se contaron allí, que contaron los mismos maestros, de la calidad de la enseñanza, los currículos, o sea, todo lo que tiene que ver con la enseñanza de la historia, enseñanza-aprendizaje, dio como resultado un seminario que organizamos junto con el Ministerio de Educación y fue en agosto pasado. Entonces se decidió que el tema de la feria fuera enseñanza de la historia, porque eso no puede quedar ahí. O sea, la calidad de la enseñanza de la historia tiene que mejorar. Entonces, también con una política del archivo, de la dirección del archivo, de atraer jóvenes y de llevar la historia a los jóvenes, se va a reeditar y se van a poner a circular en esta edición de la feria Rufinito, de García Godoy, y El Montero, de Pedro Francisco Bueno. Pedro Francisco Bono, un clásico dominicano. Dos clásicos son historias noveladas, pero son novelas e historias que te dan mucho a conocer la idiosincrasia dominicana, del dominicano. De ciertas épocas también. Y de la época, y por ejemplo en el caso del Montero, que era la persona del campo, de la zona noreste o nordeste. Entonces, esos libros se van a poner a circular en la feria. Todo el que asista a las puestas en circulación va a tener los libros gratuitamente, como siempre. Pero eso es demasiado bueno. Ustedes bien cobraron que es $1. Sí, podría ser, pero la idea es que el libro llegue.
Sí, no es la idea. ¿No? De hecho, Hay gente que si no le llega de esa manera no lo valida. Debemos aprovechar, yo creo, esa primera excelente labor que ustedes están haciendo todos en ese equipo que dirige el doctor Roberto Casá, que yo creo que hay que decir que es un antes y un después totalmente diferente después que el doctor Casá está dirigiendo ese archivo, porque en un momento dado, yo que lo visitaba con mucha frecuencia por trabajos periodísticos y otras cosas anteriormente, uno de verdad que daba ganas de llorar, como uno veía que se deterioraban documentos, que se los robaban, que el local incluso en mala condición y tiraban cosas en una esquina, y eso ha cambiado de manera de la tierra hacia el cielo. No, realmente es otro todo archivo ahora. Bien conservado. Yo sé que hubo un trabajo primero con la gente del Archivo de México, que fue una colaboración, Sí. y después también con Cuba y con otros países. Con España. Con España. O sea, ha habido Sí, ya se ha microfilmado prácticamente todo. No, ya no se usa el microfilm. Ya no. Ahora es escaneo. Con escaneo, Se pero escanea digitalizado. y se digitaliza, claro. No, pero digo Exacto. digitalización, Sí, que ya no es el microfilm que No estoy es el diciendo viejo. microfilm No, que van pasando. eso fue ya etapa quedó- anterior. Sí. Quedó obsoleto. Sí, pero, sí. pero que ya esos documentos se conservan más allá del papel, aunque se conserve el papel. Sí, porque hay que conservarlo. Hay Sí. que conservarlo, independientemente de que esté digitalizado. No, pues Lo que facilita el es un acceso- tesoro histórico el papel mismo, ¿no? Claro, facilita el acceso. Por ejemplo, en nuestra sala expositiva, tenemos una sala expositiva en el archivo. Se exhiben documentos originales. Hay cartas de Juan Pablo Duarte, Sí. cartas de las hermanas Mirabal. Pero si un investigador, si un estudiante quiere una copia, ya no hay que maltratar el papel de nuevo. No, ya está Porque digitalizado. Ya está digitalizado y en base a la Y se digitalización puede llevar la copia en un disco, sí. Exacto, un memory, una cosa. Sí, sí. O sea que esa es Las la gran memorias ventaja. no se usan mucho, no se estilan, porque tú sabes que las memorias son como una escobita que va recogiendo virus. Los virus y las cosas. Entonces, sí. por seguridad informática, Sí. no, pero se graba en un disco y se le da a la persona. Exactamente. Paga Sí. poco, además, se paga un poquito. No, eso es tan valioso que eso no tiene precio. O sea que cualquier Sí. precio simbólico que se pague no es problema. ¿Y qué tanto están utilizando nuestro archivo los estudiantes en los diversos niveles de la educación? Mira, tenemos un promedio de 6 a 7 mil visitas al año. Pero Eso mucho. varía de un año a otro, puede que un año vaya menos, un año vaya más, pero es un promedio de 6 a 7 mil visitas por año. Van estudiantes de universidades, de colegios, pero sobre todo universitarios. Consultan libros, consultan documentos, los periódicos. Sabes que tenemos en el archivo los periódicos desde El Duende, El Telégrafo, o sea, están todos Es allí. impresionante, eran de las cosas que uno iba a ver cómo eran los periódicos Como antes eran los y las periódicos cosas que eran antes. ahora. Ya no se tiene acceso al periódico como tal. Si tú lo solicitas y justificas Sí. por qué lo quieres Sí. ver y tocar, porque hay que conservarlo. Claro. Pero está digitalizado y tenemos en la sala de usuarios tenemos un área con 10 computadoras que allí tú consultas todos los periódicos que quieras, haces una carpeta, vas bajando las imágenes, vas descargando y se te quema en un disco y te lo llevas para tu casa y trabajas con ello perfectamente. Eso es magnífico. Sí. Bien. Esta feria, dijimos entonces que va a ser en el local. ¿Ustedes no piensan en un momento dado quizás hacer algo itinerante y llevar, aunque sea en parte, parte de esta feria quizás a Santiago, otros puntos del país que son de interés también y que son como cabezas de regiones? Sí, por ejemplo, mira, justamente mañana, hoy miércoles, Hoy miércoles. se inaugura la Feria Regional del Suroeste, de Senasua. Es una feria del Ministerio, de la Dirección del Libro, de la Dirección de la Feria del Libro, y nosotros estamos participando en Como esta parte feria. también, porque ustedes están adscritos al Ministerio de Cultura, ¿verdad? Estamos adscritos al Ministerio de Cultura. La ley de archivos nos confiere total autonomía presupuestaria y operativa, pero estamos adscritos En el al organigrama. ministerio, sí, estamos adscritos al O sea que ministerio. en AFA entonces también se podrá en parte disfrutar de los trabajos. Hasta el domingo hasta el vamos domingo. vamos a tener Muy bien. presencia. Pues con una rápidamente vamos a repetir cuándo es que comienza la feria. el lunes 30 de ¿De octubre 30? a las 10 de la mañana es el acto inaugural y la clausura es el sábado día 4 de noviembre a las 10 de la mañana también. Y es ya la sabemos clausura. que todos esos días, desde las 9 de la mañana, Hasta las 8 de la noche. pueden pasar, recibir algunos libros gratis, comprar otros baratos, Claro. disfrutar de las películas y todas las actividades y aprender Y sobre tenemos todo. talleres. Bien.
Muchas gracias, Solange Valdés, Gracias. la encargada de comunicación del Archivo General de la Nación. Gracias a ustedes. Amigos y amigas, no se vayan, que hay más en Acento TV. Los archivos constituyen parte esencial de los recursos de información de un país. Tienen la capacidad de documentar derechos y deberes de las personas, de las organizaciones, del Estado y de este con otros estados. De ahí la importancia de la existencia de los archivos en los países y sociedades en general. El Archivo General de la Nación surgió en los primeros años de la dictadura de Trujillo, 1935, como producto de un proyecto de modernización general del Estado, que en los inicios fue bastante limitado, pero que fue tomando cuerpo. El dictador y sus funcionarios tenían plena conciencia acerca de la importancia de tener un archivo general, un archivo histórico, con fines políticos y administrativos en primer lugar, y desde luego también como parte de un proyecto cultural de legitimación intelectual. A finales del 2004, por disposición del Dr. Leonel Fernández, presidente de la República, el Archivo General de la Nación pasó a ser dirigido por un grupo de historiadores encabezados por un consejo directivo y su actual director general, Dr. Roberto Casá. La realidad era desastrosa. Por desgracia, los gobiernos posteriores a Trujillo perdieron de vista la importancia de que un país tuviera un archivo histórico central, un archivo general y un sistema de archivos. Hubo un deterioro creciente y el archivo quedó en un estado lastimoso, como se puede ver en las fotografías, en los documentales que se hicieron al respecto. Y esto fue producto de una despreocupación general, de una falta de visión en sectores de la sociedad y de una ineptitud en las administraciones que se sucedieron durante todos esos años. Con el apoyo al plan de desarrollo propuesto en el Plan Trienal 2005-2008, el cual implicaba la modernización y la transparencia operativa de todas las áreas, el Archivo General de la Nación inició una nueva etapa en la reorganización institucional, la descripción y la conservación de los documentos, la rehabilitación de su planta física, como también de los servicios hacia el Estado y la ciudadanía. Está organizado por departamentos y a su vez estos departamentos están divididos en áreas que cubren diversas funciones o actividades de la institución. De manera que es una organización que responde a las necesidades concretas de la institución y de su desarrollo, y tenemos hoy día pues esta organización que pone el énfasis en las labores propias de un archivo y sus responsabilidades con respecto a la sociedad, de dar acceso a la sociedad a los materiales y de que contribuyan a un mejor funcionamiento del Estado, al ejercicio de los derechos por parte de la ciudadanía y al desarrollo cultural de la nación. Uno de los logros más trascendentes lo constituye la promulgación de la nueva Ley General de Archivos número 481-08, la cual fundamenta el establecimiento de transparencia operativa pública en todas las áreas, en especial en el área administrativa y financiera, en cumplimiento de la Ley 200-04. Esta Ley General de Archivos contempla que el Archivo General de la Nación es la entidad rectora del Sistema Nacional de Archivos, pero este Sistema Nacional de Archivos se sustenta en un criterio de centralización normativa y descentralización operativa. De manera que el Archivo General de la Nación debe propiciar la formación de diversos archivos en el país, en primer término como cabezas, como las piezas fundamentales del sistema, los archivos regionales. Entonces, esto es fundamental, puesto que parte del criterio de que los documentos deben quedarse en el lugar más cercano posible de su lugar de emisión.